muscular está presente, membranoso es el que se pierde. Entonces son comunicaciones muy amplias. Entonces, ¿qué sucede? Como hay estenosis, obstrucción muscular del tracto de salida, que puede ser del infundíbulo del ventrículo derecho o de la válvula pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar se hace chiquita, se hace delgadita, y la aorta queda grande. Entonces lo que hace la aorta es que se dirige hacia acá, y entonces queda en medio del septo muscular, por eso se llama cabalgamiento, ¿de acuerdo? La aorta queda exacta, se gira, porque el tronco de la pulmonar se hace delgado, la aorta se gira y entonces el septo muscular queda aquí. Entonces la válvula aórtica la van a quedarse en medio del septo muscular, por eso cabalga la aorta, ¿de acuerdo? Como existe estenosis de la pulmonar o del tracto, es porque puede haber, aquí en la tetralogía de Fallot puede haber un tracto del ventrículo derecho pequeño, puede haber estenosis de la válvula pulmonar e incluso puede haber estenosis supravalvular pulmonar, así puede ser de extenso el problema, ¿de acuerdo? Y luego nos habla de la hipertrofia del ventrículo derecho, que como el doctor mencionó, por sobrecarga del ventrículo derecho, pero también por una estenosis pulmonar, hacen hipertrofia. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en la corrección? Pues ponen le llaman parches en hamaca. ¿Por qué en hamaca? Porque es tan grande que lo que tienen es jalar la aorta hacia el lado izquierdo y entonces el septum se corrige colocando un parche en hamaca. Por eso lo van a ver así, ¿de acuerdo? Porque es grande, es muy amplia y va a tratar de jalar la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Esa es la corrección. Después, ¿qué van a hacer? Ampliar, como dice el doctor, el tracto de salida del ventrículo derecho, y si hay estenosis de la válvula pulmonar, por lo general la reconstruyen, ¿de acuerdo? No ponen prótesis, la mayoría de las ocasiones reconstruyen la válvula porque son niños, ¿de acuerdo? Y la hipertrofia se corrige, con el tiempo se va a corregir, acomodan la aorta, cierran el defecto, pero el problema de esto, que va a venir en el examen, es como reconstruyen una válvula, la válvula por lo general queda lesionada, queda como displásica. Y entonces la complicación de la corrección de la tetralogía de Fallot, la más frecuente, ya la vimos, es la insuficiencia pulmonar. Entonces esos pacientes les va a llegar a ustedes después de la corrección, porque va a haber datos de crecimiento del ventrículo derecho por sobrecarga sistólica, por una insuficiencia pulmonar. Entonces lo que les van a preguntar es: ¿cuál es la complicación más frecuente de la reparación de la tetralogía de Fallot? ¿Cuál es? La lesión es insuficiencia pulmonar, que va de ligera, moderada a severa, va a tardar muchos años en dar dilatación de las cavidades derechas, van a dejar que se dilate el ventrículo derecho. Esa es la realidad. ¿Qué hacemos nosotros en la realidad? Si la insuficiencia pulmonar no es severa, déjenla evolucionar, porque si algo ustedes se dieron cuenta es que las insuficiencias las toleran mejor las personas, ¿de acuerdo? Y más el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho trabaja con volumen. Entonces los dejan progresar, y hasta que el ventrículo derecho ya está dilatado sin evidencia de disfunción ventricular derecha, es cuando hacen el cambio valvular mitral. ¿Por qué los dejan progresar? Para que el niño crezca. Es más fácil que muera un niño cuando es pequeño que cuando es más grande. Entonces, cuando sucede eso, los dejan progresar durante un tiempo, y a veces entre los 8 y los 12 años ya se decide el cambio valvular pulmonar, o incluso más adelante. Lo que tolere el ventrículo derecho con el seguimiento, hasta que ya tengan criterios para el cambio valvular pulmonar para hacer esa corrección. Entonces puede ser desde 8 a 10 años o hasta el adulto joven. Eso les van a preguntar. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que seguir estos pacientes. No es como la CIA. La CIA la cierran, le dan la bendición y ya no lo vuelven a ver al paciente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la comunicación interventricular? Pues, si todo sale bien, si es de tipo muscular, lo más seguro es que cierre sola. La muscular, por lo general, cierran solas. Si es perimembranosas, entonces ahí sí va a depender, pero la mayoría se corrigen. Pero cierran la C y B y sí habrá complicaciones. ¿Qué pasa por el septum interventricular? ¿El sistema de qué? El sistema de conducción. ¿Cuál es la complicación que puede haber en ese paciente? Bloqueo. Es lo que hay que seguirles, ¿de acuerdo? Pero en muchas ocasiones cierran la C y B y se acabó el problema. En estos no, ¿de acuerdo? En ellos no. ¿Qué pasa con el conducto? Si no desarrollan hipertensión pulmonar,
cierran el conducto, lo cortan, le ponen un dispositivo, quitan esa tripa que está ahí comunicando la aorta con la pulmonar y se acabó el problema, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál sucede con la tetralogía de Fallot? No lo pueden dar de alta. El paciente va a tener que seguir porque la mayoría termina con insuficiencia pulmonar, ¿sí? Y se los van a preguntar, no olviden eso. ¿Qué pasa con la comunicación, con la persistencia del conducto? Que se los van a preguntar. Si se dieron cuenta, ¿cuál es el ventrículo que crece en todas estas? Derecho. ¿Excepto en qué? Con el conducto. ¿De acuerdo? En el conducto la diferencia es que no crece el derecho, va a crecer el izquierdo. ¿Por qué? Así súper rápido. Porque la sangre pasa de dónde a dónde. Derecho, izquierdo. ¿Quién tiene la sobrecarga entonces? El izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a pasar hacia la rama, porque acuérdense que la aorta tiene mayor presión, y entonces va a jalar flujo de la aorta hacia el tronco de la arteria pulmonar o hacia la rama izquierda de la pulmonar. El conducto normalmente se dirige de la aorta a la rama izquierda de la pulmonar, lo más frecuente. Entonces todo el flujo va de la aorta, que tiene mayor presión, hacia la rama izquierda de la pulmonar. Y entonces la sangre va a llegar directo a cavidades izquierdas. Entonces el conducto va a dar crecimiento ventricular izquierdo. Y a veces confundimos las miocardiopatías dilatadas porque vemos corazones izquierdos muy dilatados y decimos, es una miocarditis, y lo que a veces era un conducto que no se vio. Y lo que condicionó fue dilatación de cavidades izquierdas, que los van a preguntar. De estas, el PCA da ventrículo izquierdo dilatado y las demás se caracterizan porque dan crecimiento ventricular derecho. ¿De acuerdo? No lo olviden, se los van a preguntar. Siempre he dicho que los que se quedan siempre deben recibir alguna certificación porque se quedaron en el esfuerzo así como nosotros estamos hablando, muchos compañeros se fueron, pero les vamos a dar unos tips para los exámenes, o sea, de lo que ya se fueron sus compañeros. Si nos quieren decir, pues se los comenten. Pero importante, de las cardiopatías congénitas, ¿qué se les puede preguntar en el examen? Se los vamos a comentar. ¿Qué temas probablemente? No les voy a decir las preguntas, pero lo que normalmente está comentando la doctora puede salir en el examen. Si se lo quieren comentar a sus compañeros, se lo pueden comentar porque no lo vieron. Y esto no viene como tal en la descripción. Si lo estudian, obviamente van a encontrar que lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo es más común en la comunicación de la persistencia del conducto arterioso. Todas las demás van a dar sobrecarga del ventrículo por aumento de presión y de volumen del ventrículo derecho. Única que da sobrecarga del ventrículo izquierdo va a ser la persistencia del conducto. Respondiendo a la pregunta de su compañero de forma más exacta, es el porcentaje de pacientes que se infartan y que tienen ruptura de lo que es la pared del ventrículo izquierdo, más bien de lo que es el tabique interventricular, ¿sí? Va a ser del 1 al 2%, pueden ser algunas, y esto es en la época pretrombolítica, es decir, antes de que se implantaran lo que son, o que se sometieran a trombolisis, entonces del 1 al 2%. ¿Y a qué días se van a hacer más frecuente? Va a ser más frecuente del segundo al quinto día después de lo que es el infarto, ¿sí? Entonces es importante saber, entre el 1 y el 2% que se presenta, tiene una mortalidad aproximadamente del 5% si no se lleva a lo que es un procedimiento quirúrgico, que es una mortalidad grande comparada con todas las patologías. Entonces es una mortalidad muy importante, el 5%, y sobre todo que pues al hablar de lo que es todas las cardiopatías congénitas, acuérdense, etapa terminal de todas las cardiopatías congénitas. Sí, la verdad, ¿Sí? Secundario a hipertensión pulmonar, que va a condicionar dilatación o repercusión hemodinámica en el ventrículo derecho. Única que se presenta en el ventrículo izquierdo es resistencia de conducto arterioso, que se da más frecuente en qué lugares. Importante saber, si se les pregunta cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en lugares de gran altitud, no van a poner lo que es la comunicación interauricular, ¿sí? Sino que pues ya saben cuál va a ser. Importante también entre la tetralogía de Fallot, como bien se comentó la doctora,
las características importantes, 4 características importantes. Defecto del tracto de salida, ¿sí? Que te va a condicionar estenosis. Cabalgamiento de la aorta. Va a haber cabalgamiento porque, como su nombre lo dice, se cabalga lo que es la aorta entre lo que es el ventrículo y lo que es el septum interventricular. Me va a dar una comunicación interventricular y esto me va a condicionar que haya una hipertrofia del ventrículo derecho. Por lo tanto, todo esto es corregible siempre y cuando se lleve a lo que es un procedimiento quirúrgico con un parche, reconstrucción del tracto de salida, corrección de lo que es la aorta, y el ventrículo izquierdo, cuando es una buena cirugía, va a disminuir lo que es el grosor del ventrículo derecho. Pero lo que se le tiene que dar seguimiento y una complicación frecuente en la tetralogía de Fallot es la insuficiencia pulmonar, que es incluso candidato muchas veces para poner lo que es una prótesis o lo que es una válvula mecánica o en este caso una válvula que se llama, tiene un nombre característico y que también se lo puedo preguntar, la verdad sí se lo puedo preguntar, y que cuando se cierra lo que es el defecto de lo que es por una insuficiencia pulmonar y se lleva a cateterismo, hay una válvula que es que se puede realizar por medio de hemodinamia y que permite lo que es el cierre. Ahorita prácticamente casi todo se realiza por hemodinamia. ¿Cuál es esa válvula? Es la válvula Melody, ¿sí? De hecho, es una de las únicas válvulas que se ponen a nivel, de hecho es la única que se pone en México y que se tiene una expertise muy importante de la válvula Melody, porque es tan fácil ponérselo que entran directamente por medio de lo que es las cavidades derechas y van a ir directamente a donde está lo que es de insuficiencia y colocan lo que es la válvula, hacen un recambio y hacen lo que es la colocación de lo que es la Melody, que se llama, es un recambio que se hace cuando hay una insuficiencia y una corrección, principalmente secundario a alteraciones de lo que es la válvula pulmonar, ¿sí? Que es la válvula Melody, ¿no? Entonces, no sé si tengan algunas preguntas, algo. No, dejamos Sí, ya.